Hola, ¿cómo están, gente de Miedo 867? Les manda un saludo y un abrazo a su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a un episodio más. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Búsquenos en Facebook, tenemos dos grupos, tenemos página. ¿Quieres contarnos tu historia? 867-104-5100 es el WhatsApp personal de su servidor. Y ya saben que estamos a la orden de cada uno de ustedes. Suscríbanse al canal, piquen la campanita de notificaciones y bueno, pues ahí está la campanita para que cada que se sube historia se les avise. Les recordamos que subimos contenido diario y también, raza, para el que quiera todavía más, subimos una historia o dos o dependiendo del tiempo hasta tres. Bueno, pues también tenemos la opción del canal privado. Se suben dos historias privadas por semana y una historia especial al mes. Todas las historias de ahí son extremadamente fuertes, han sido comprobadas y bueno, pues están en otro nivel. Ahí sí, son cosas delicadas que no se pueden en el canal público, pero bueno, pues ahí está la opción. Al que quiera, el que no quiera, no pasa nada. Aquí tenemos historias de sobra, raza. Y bueno, pues la historia, ya viene historia especial de este mes, bastante fuerte sobre el suceso. Y bueno, pues la situación en sí se mezcla una leyenda, ¿verdad? Una leyenda con algo real que ocurrió que impactó a nivel nacional. Entonces, bueno, bastante difícil de contar. Pero bueno, ahí está la opción. O sea, la siguiente historia. Ustedes han tenido un familiar que, bueno, siempre les prometió que los iba a cuidar. Bueno, pues afortunadamente hay veces que se logra cumplir esto y sobre todo, raza, bueno, pues, uno no valora a los familiares cercanos hasta que ya no los tenemos. Estás distanciado de tu familia. Bueno, pues si es algo que tiene solución, a veces vale la pena bajar un poquito los brazos, hacer las paces. Pero bueno, pues hay otras cosas de que a veces la misma familia se pasa de verdolaga, ¿verdad? Ahí sí, pues se entiende. Pero bueno, esta historia esperemos sea de su agrado. Cuídense mucho y bueno, pues ahí les va. Hola, gente de mi 867, quiero contarles algo que me ocurrió. Yo puedo decirles, yo me fui a la Ciudad de México a estudiar, ¿verdad? Pues, digámoslo así, tenía oportunidad de estudiar en la UNAM. Y bueno, nos vamos de Monterrey a estudiar en la UNAM, cosa que honestamente no me sirvió de mucho porque bueno, pues tuve, tuve la tontería de meterme a estudiar filosofía. Nada más aguanté 2 semestres y medio y dije, no, la verdad, no voy a hacer nada con esta carrera. Y ya, me regresé y pues ya estoy por terminar ya mi servicio social en medicina. Entonces, afortunadamente creo que escogí bien. Me había ido porque, bueno, pues me había ido con una novia, ¿verdad? Que ya era de allá. Y pues, ya saben, ¿verdad? Afortunadamente, pues terminamos la relación y yo me regreso a Monterrey y ya pronto seré, pues ya es, prácticamente ya soy un pasante. Pero bueno, quiero decirles esto, cuando yo me voy, rento un departamento en un área, pues, no quiero hablar mal de ella, pero pues sí era un área peligrosona, ¿verdad? Digamos lo que pues estaba ahí en CU, muy cerca de CU, pero pues en este lugar había mucha venta de mugrerito, ¿verdad? De sustancias y sobre todo bueno, en ese tiempo había muchos asaltos en esa área. A mí no me había tocado nada, pero incluso a la chava con la que andaba en una ocasión me fue a buscar y la asaltaron, ¿verdad? Habían asaltado a mis vecinos, habían asaltado al que vivía en el departamento de enfrente. Y bueno, pues empieza a haber robo de casas. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Era algo muy feo, ¿verdad? Yo ya me había dado cuenta de que pues la carrera no me llevaba a ningún lado. Estaba lleno bueno, no digo que todos, de una vez para que no quiero hablar mal,
pero está lleno de, la mayoría era puro marihuano, sin oficio ni beneficio, ¿verdad? Se la pasaban filosofando pues, estupideces, y yo honestamente, bueno, pues mi familia siempre ha sido, para empezar, mi abuelo, pues es de rancho, ¿verdad? Él tiene un rancho allá por el área de Suazua, y pues, es una persona de esas de trabajo. Mi papá, bueno, pues él también, ¿verdad? Él tiene un negocio, un local, ¿verdad? Una carnicería, y pues no te podía ver sin hacer nada. Y pues también era una persona que, bueno, pues a lo mejor uno se impone. Extrañaba mucho yo Monterrey, sobre todo la comida, ¿verdad? La carne asada. Pues la comida es diferente. No digo que sea mala ya, pero pues se extraña uno de donde es. Ocurre bueno, pues pasa de que yo me decepciono de la carrera mucho, y bueno, pues ocurre que mi abuelo empieza a enfermar. Mi abuelo, a pesar de que era una persona muy duro conmigo, siempre me trataba mal, pero a la vez era muy bueno. De hecho, él me regaló una camioneta, ¿verdad? Esa era una camioneta viejita, pero cuando aprendo a manejar, me dice, ándale, mijo, para que no ande a pie, que no ande en metro. Y bueno, pues me da una camioneta, y de repente me decía, mijo, te voy a mandar dinero, y yo le decía que no, porque mis papás me daban, ¿verdad? Pero decía, no, pero pues para que no ande ahí dando lástimas, para que tenga con qué invitar. Y peor, que de todos modos mi abuelo decía, ¿por qué estás estudiando esa succionada, verdad? Esa carrera, pues, ¿de qué vas a vivir? ¿De hacer libritos o qué? O sea, búscate un trabajo de hombre, siempre me decía eso. Y pues en serio, de que, cuídate, no te vayan a asaltar, a picar o a hacer cosas así. Te van a venir navajeando o algo. Y yo honestamente, pues sí quería mucho a mi abuelo. Ocurre bueno, mi abuelo se enferma. Él decía que se estaba sintiendo raro. Y recuerdo esto, pues en una ocasión yo ya estaba cerca de finales de semestre, estábamos teniendo exámenes, y mi abuelo me habla, ¿verdad? Y me empieza a decir muchas cosas. Era un hombre seco de esos de antes, muy norteño mi abuelo. Siempre lo veías ahí oyendo pues música de antes, ¿verdad? De Piporro y de Los Alegres de Terán, y que oía chichas y cosas así. Y él me decía, no, mijo, lo que pasa es que... Y él me dice, recapitula lo que estás haciendo. Qué bueno que quieras estudiar y aprender. Dijo, pero pues hay que ser una persona de provecho. Tienes que estar muy abusado, cuídate mucho. Tienes tus papás, tienes tus hermanas y tu hermano pequeño. Tienes que... Qué bueno que aprendas muchas cosas en la escuela. Dijo, pero hay cosas que no te sirven en la vida real. Dijo, tienes que trabajar, tienes que cuidarte. Y yo le decía, ¿verdad? Que estaba peligroso. De hecho, pasa de que a un chavo del edificio, bueno, pues lo navajean abajo, ¿verdad? En esta área vendían mucho mugrero, ¿verdad? Sí se vendía mucho. Y pasa que los mismos vendedores, pues llegaban a veces, pues adictos bien prendidos. Y ellos le decían, pues yo no sé, consigue dinero como puedas, y yo te vendo. Pero bueno, pues estos mismos adictos, pues veían al primer cristiano que pasaba y sobres, ¿verdad? A apañarlo. Y pasa de que, bueno, pues le platico que habían pues herido a uno de mis vecinos, y él me dice, no, deberías de regresarte, ¿qué fregado estás haciendo allá? Nada más allá por andar con tu noviecita. Y él me dice, no, un hombre tiene que cuidar a su familia, y a mí me tiene mucho pendiente que algo te vaya a pasar allá, y yo no poder ayudarte, no poder ir. Y él me decía, yo quisiera cuidarlo siempre. Y él me dice, vendió parte, pues es que tenía un rancho muy grande, y fíjense, tenía 5 partes, o sea, 5 áreas grandes del rancho. Vende la menos productiva. Y él dice, ¿sabes por qué la vendí? Porque tengo 4 hijos, entre ellos tu papá. Y eso quiero que se divida en partes iguales, ¿verdad? No quiero que se anden peleando después de que me muera. Y yo le decía a mi abuelo, ay abuelo, pues estás haciendo muchos planes.
Mi abuelito en ese entonces tendría cerca de 67 años, pero pues estaba bien macizo, o sea, era un hombre macizo. Y él me dice, no, yo quisiera cuidarlos a todos. Te prometo que si estuviera allá yo te ando cuidando que nada te pase. Y bueno, pues muy raro mi abuelo. Resulta que hablamos en esa ocasión y como a los 2 días me habla mi papá diciendo que mi abuelo se había puesto muy malo y que, bueno, pues él no quería aceptar que estaba mal. Pasa de que, bueno, lo encuentran bueno, digámoslo así, sentado en el piso y no se podía levantar en su casa. Y en ese entonces, pues ya él ya estaba viudo, vivía con otra señora que no era mi abuela, que bueno, pues yo la conozco desde que yo era niño, ¿verdad? Resulta que, pues ellos me dicen que mi abuelo está mal y yo les digo, es que tengo examen el viernes y ya me regresó el sábado era el último examen. Me regresó el sábado para ver cómo está mi abuelo. Y bueno, resulta que el día ese, pues el día viernes, hago el examen. Y pasa de que, bueno, pues cuando acabó el examen, me habla mi papá, ¿verdad? Y le digo, ¿cómo estás, pa? ¿Cómo está mi abuelo? Y bueno, mi papá se pone a llorar y me dice que acaba de fallecer mi abuelo. Cosa que en serio pues, me pegó, ¿verdad? Había hablado con él, muchas cosas. Y él, me acuerdo que me decía que quería estudiando filosofía. Y ahí es donde me empieza a echar, ¿verdad? Me empieza a entrar eso. Y aparte, yo ya andaba mal con mi novia, que andaba en ese momento. Se había hecho, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Pues consumía mucha hierba de esa y pues decía puras tonterías. De hecho, pues esa carrera es para gente, yo se los puedo decir, gente que no trabaja, o sea, pues nada más es estar ideando tonterías, estar ahí cuando tenían tiempo libre, nomás estar marihuaneándose y diciendo puras berenjenadas. Entonces yo ya no me sentía a gusto. Y pasa de que, bueno, pues me avisan aparte que mi abuelo acababa de fallecer y que, bueno, pues él le decía a mi papá que me dijera que yo tenía que ser un hombre de trabajo, ¿verdad? Para poder tener una buena familia. Y yo decido, le digo a mi papá, bueno, pues deja que pues mañana me voy para allá. De todos modos tenía planeado ir a ver a mi abuelo y ir a ver a mi familia porque ya había acabado mi último examen. Y pasa de que digo, bueno, pues voy y compro el vuelo ese día y hasta el otro día salía como a eso después de las 12 del mediodía. Resulta que cuando voy llegando a mi departamento, ya era de noche, veo que hay varios grupos de personas ahí. Tipos muy mal encargados, muy chacas, pero grupitos. Había muchos grupitos que yo no había visto en el área. Me doy cuenta que evidentemente, bueno, me toca ver cómo uno de estos grupitos, pues a una pareja de novios los asaltan, ¿verdad? Y no solo los asaltan, a la chica, pues a la chica le pegan y el muchacho por intentar defenderla lo pican, ¿verdad? Lo cual, pues obviamente no le pasa gran cosa, pero le pican el brazo. Y obviamente yo voy para mi departamento y me meto y ya, hasta ahí. Ya después, pues ahí andaba la policía, pero no resolvió nada. Pasa de que, bueno, pues obviamente me pega la tristeza, lloro un rato. Y bueno, pues ocurre que ya, pues trato de descansar. Pasa esto en la noche, ya estoy dormido y sueño que voy en el avión, y de repente siento que alguien se sienta encima de mí y estaba yo, según mi sueño, viendo mi teléfono, ¿verdad? Y llega mi abuelo y decía, ¡hey, apaga esa chingadera! Eso te seca el cerebro, eso era lo que decía mi abuelo, que los teléfonos secaban el cerebro, nada más están ahí con la nariz ahí, te va a dar cáncer de ojos, cáncer de nariz. Siempre, para todo, mi abuelo decía, agarra la pala, como que para que ponerme a trabajar, ponte a hacer algo, ahí está nada más sin hacer nada.
Y él me decía, cuando voy en el vuelo, ¿verdad? Soñando, siento que se siente, me dice, apaga esa fregadera. Y yo digo, ay, abuelo, y lo quiero abrazar, y mi abuelo me abraza. Y siento, pues obviamente la tristeza. Justo cuando lo abrazo siento que él se está despidiendo, que bueno, pues siento que como que me caigo en 20 que él ya falleció. Y él me dice, hijo, no me podía ir sin despedirme de ti. Y quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Y a pesar de que estás estudiando la babosada esa de filosofía, tú tienes que echarle ganas. Y él me decía, te vengo a decir que pienses. Yo sé que si escoges otra carrera vas a ser una persona muy exitosa, que vas a ayudar a muchos. Yo te lo digo y yo sé que lo vas a hacer. Quiere mucho a tus papás. Y él me dice, sé que te fuiste, ¿verdad? Porque estabas enamorado. Pero, pues tu familia te necesita. Y tú tienes que ser un hombre como tu papá, ¿verdad? Un hombre exitoso. Tienes que echarle muchas ganas. Y él me decía, yo no estudié. Yo desde niño trabajaba y pues bueno, me va bien. Sé que tus tíos y tu papá se van a repartir bien mis cosas. Y él me dice, yo nada más vengo a decirte que te quiero mucho, mi hijo. Y bueno, pues en el sueño, pues yo estaba muy triste. Y él me decía, de repente está platicando conmigo. Y de repente me dice, despiértate. Y pues me sorprende, estoy en el sueño, ¿verdad? Y pues, le digo, ¿cómo que despiértate? ¡Despiértate! Y yo, pues honestamente no sabía por qué. No, pues según el sueño, mi abuelo se para, me da un fregadazo en la cabeza y me dice, y disculpen la palabra, me dice, despiértate puñetas que se acaban de meter. Y es entonces que, fíjense, no sé, con el zape me despierto y obviamente estoy en mi habitación y escucho que se está abriendo la puerta de la entrada del departamento. Y obviamente me doy cuenta que alguien acaba de entrar porque cuando se oye que se abre se traba con la cadenita y escucho que le dan un empujón a la puerta y la cadenita sale volando. Me doy cuenta que acaban alguien de entrar y bueno, agarro ahí. Yo tenía un disfraz de Jason, ¿verdad? Pues de un disfraz y tenía un palo de hockey. Y me acuerdo de mi abuelo, ¿verdad? Lo primero que hago, salgo así, pues como los de 300, ¿verdad? Así de esto es Esparta y bomba, le dejo caer un fregadazo al que se acaba de meter. Me doy cuenta que vienen 4 sujetos atrás de él. Y bueno, pues el primer golpe que le doy, bueno, les puedo decir que sonó como coco, así, mocos. Y el sujeto cae al piso, pero le pegó tan fuerte que cuando cae al piso, cae hacia atrás. Y los demás se sorprenden. Y les dije, ahora sí, hijos de su chinga. Y bueno, empiezo a tirar garrotazos. Le doy al segundo. Bueno, veo que todos vienen con punzocortantes. Todos traían, pues yo creí que querían jugar a la comidita o algo. Traían cuchillos grandes. Y bueno, le pegó al segundo. Y los otros dos eran un poco más bajitos. Yo soy una persona pues de casi 1,85 m y todos estos andarían como en 1,60 m. Pues ya tenía 2 en el piso y los otros me ven. Uno avienta el cuchillo y sale corriendo y el otro también. Y bueno, pues veo que salen corriendo y yo empiezo a gritar, empiezan a oírse los vecinos. Y bueno, pues les voy a decir que nadie salió. Lo que empezaron a hacer varios vecinos es aprender y apagar los focos de los pasillos. Y pues ya sabrán, al primero cayó ahí y pues no se levantaba, parecía becerro recién nacido. Y pues ya sabrán, lo traía puros patadas en la cola y lo saco hasta las escaleras, lo pateó por las escaleras. Al segundo también lo empiezo a arrastrar y lo saco a puras patadas.
y es entonces que se escucha por primera vez una patrulla, ¿verdad? Y bueno, pues afortunadamente ya llegan, se llevan a estos sujetos. Y bueno, les digo algo, no era un departamento amueblado, ¿verdad? El que rentaba. Ese mismo día, al día siguiente, decido que no tenía nada que hacer ahí. De hecho, ya simplemente, bueno, pues no es que no sea caballeroso. Le digo a la chava esta que nada, que lo nuestro no iba a funcionar. Y ella me dice, no, desde hace mucho no, tú eres una persona, no estás en onda, ¿verdad? No veo por qué sigamos. Y bueno, pues terminó la relación con ella, regreso. Y regreso justamente al funeral de mi abuelo. Quiero decirles esto, y fue muy fuerte para todos. Toda la familia estaba unida sin darnos cuenta por los consejos de mi abuelo. Tenía un tío que era bien zángano y bueno, pues él es al que mejor le ha ido con la parte del rancho que le tocó. Mi papá, pues obviamente, como otro tío, era muy bueno para los animales. Compran animales, los engordan y pues mi papá tiene la carnicería, entonces ahí es negocio redondo. Y bueno, puedo decirles que siempre me quedaron los consejos de mi abuelo. Aplico para medicina de puras ondas porque realmente no estaba muy convencido. Ya estoy, ya, definitivamente, ya terminé, nada más estoy en mi servicio. Y bueno, pues ojalá cuenten esta historia. Y bueno, pues un gran saludo a toda la gente que sigue el contenido de su canal. Y bueno amigos, ¿qué les pareció esta historia? Bastante interesante cómo a veces las personas cuando te quieres despedir de un familiar, bueno, pues hay ocasiones que pasa hasta después de la muerte. Ojalá así pudiéramos hacerlo todos. Sí, porque bueno, la muerte es lo único que tenemos seguro en esta vida. Yo, si les digo, desde que nacemos estamos condenados a que vamos a fallecer. Así que depende de nosotros cómo llevemos nuestra vida. Y bueno, he estado aprendiendo yo en el transcurso de estos 2 años de 1867 que la gente que buscó una vida fácil, ya sea robando o haciendo cosas malas, al final tiene una tristeza profunda. Muchos de ellos saben que están haciendo mal y yo les he dicho, porque ya les dije que hablé con una persona hace tiempo. Él me prometió que iba a dejar lo que estaba haciendo, y era una persona importante donde él era, o sea, era era el mandamás, digámoslo así, en una ciudad de bastantitos habitantes. Y bueno, qué gusto que me dio que él me dice que, bueno, está muy lejos, ¿verdad? Se fue a otro país y me manda una foto. Me dice, amigo Panchito, ya dejé todo. Obviamente llevo dinero, ¿verdad? Ese sí se ocupa. Como pues ya me traje a mis hijos, a mi esposa. Y ahorita está trabajando en quién sabe qué cosa, ¿verdad? Tampoco me dijo, pero totalmente legal, ¿verdad? Y qué alegría. Y yo sí les digo, pues lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos son ejemplos, enseñarles el valor del trabajo, y sobre todo enseñarles a que deben de aprender a pensar. Yo si les digo, pocos padres se preocupan porque los hijos aprendan a pensar. Tú mandas a alguien a la escuela y aprende lo que se le dicen. Y es lo que yo les digo a los que estudian. Bueno, ahorita estoy en la disyuntiva con mi hijo que quiere entrar a la universidad, no sabe que va a estudiar todavía. Yo le digo, mira, si estudias una carrera tecnológica, pues no es algo malo, ¿verdad? Pero te están enseñando a ser un muy buen empleado, un empleado profesional, ¿verdad? Y otras carreras, pues hay carreras que realmente no sirven para nada, como la que estudié yo. Pero bueno, pero también lo único bueno de la universidad es que te enseñan a pensar. Entonces, cuando aprendes a pensar, es lo que les digo, una cosa es pues tener pensamientos y otra es pensar. Una cosa es mirar y otra cosa es observar. Otra cosa es oír y otra cosa es escuchar. Así que bueno, raza, qué bueno por este amigo. Felicidades, vas a ser un excelente doctor.
Y bueno, pues te agradezco mucho tu historia. Les mando un gran saludo, sobre todo, raza. Me hubiera gustado conocer a ese abuelo. Pienso que yo lo hubiera despertado igual. Y bueno, pues su abuelo muerto le salvó la vida. Esperemos que les haya gustado esta historia. Les mandamos un gran saludo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un saludo a todas aquellas personas que pasaron un día terrible. Y esperemos estas historias contadas por este becerro de servidor les sirva para descansar. Les mandamos un gran saludo. Recuerden, amigos, que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.